Bueno, vamos a continuar con este tema y vamos a analizar la situación que se vive actualmente en Ecuador y para eso saludo esta mañana a Carlos Escafi, consultor y analista internacional. Carlos, bienvenido a La Voz de la Mañana. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Con mucho gusto, Paulina, un agrado saludarla. Eh, Un día bastante complejo para sí, América Latina, hay que decirlo, la democracia ha sido ultrajada con el magnicidio que ocurrió ayer, que tú no sé si recordarás, cuando en 1994 en México, de la misma manera, asesinan a a Colosio, Luis el ex Donaldo senador Colosio. mexicano que, claro, claro. Claro. Y tras la Entonces, muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio, mi pregunta es, ¿qué se espera en los próximos días en Ecuador? mira, se ha especulado mucho incluso de la posibilidad de que los candidatos que están en este minuto y que aspiran llegar a las elecciones de ahora, de agosto, que ocurren en unos días más, finalmente podrían pedir o podrían bajarse o podrían pedir un receso. Por otro lado, hemos escuchado al presidente Lasso que ha dicho que la democracia no claudica y que el proceso electoral debería llevarse igual. Pero la gran pregunta de fondo es, yo te decía que la democracia ha sido ultrajada. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? Que finalmente, más allá de las manifestaciones, hemos visto una ola de cómo finalmente el crimen se ha impuesto en Ecuador y finalmente, y hay que decirlo, le ha ganado a la administración del presidente Lazo. Entonces, esto va mucho más allá de finalmente las elecciones que vienen ahora, porque se está viendo lo que tantas veces había dicho el colega periodista asesinado Villavicencio, ¿no? De que Ecuador se estaba convirtiendo en un narcoestado, había denunciado ya en anteriores ocasiones estas amenazas de muerte, había identificado cárteles, recordemos que incluso en algún minuto hasta pidió asilo en Perú en el año 2017 cuando había desarrollado algunas denuncias contra el expresidente de ese minuto, ¿no? Me refiero al expresidente Correa. Sí. Entonces la situación va mucho más allá de eso, Paulina, respecto de qué es lo que se va a hacer ahora. No veíamos ayer que esta persona que había sido aprendida había fallecido, entonces, claro, pareciera ser que las pruebas que comienzan a diluirse más allá de que se digan de que hay 6 personas en este minuto detenidas por este crimen. Claro. Carlos, ¿qué podría implicar este atentado, este asesinato para el proceso electoral de Ecuador específicamente? Mira, a ver, lo primero es que el proceso electoral se ve empañado de manera muy compleja y de alguna forma hace que quien pudo y estuvo, de acuerdo al último tuit que colocaba Fernando Villavicencio, él estaba en segundo lugar claramente buscando o logrando una coalición. Entonces, lo primero es decir que el escenario electoral, el proceso electoral, se ve de alguna forma frustrado. ¿Ah? Está frustrado, por lo tanto, no se vería bien ante la comunidad internacional que se diera bajo estas condiciones. En segunda línea, la postura del gobierno, ¿no? ¿Qué va a hacer el organismo electoral? Aunque ha dicho que aparentemente el proceso se mantendría y el presidente ha dicho que la democracia no claudica. Pero claro, ahí se abre una pregunta de fondo, ¿no? Es que bajo esta contingencia, bajo este escenario, bajo esta ola de criminalidad, oye, es muy complejo llevar un escenario, llevar finalmente que se ejecute estas elecciones y con qué garantía finalmente van los votantes. ¿Ah? Imagínate que podría ocurrir alguna situación similar. Entonces, hay una cuestión que va mucho más allá, como te decía al inicio de este diálogo, de llevar o no finalmente el proceso electoral porque tenga que llevarse, por cumplir finalmente con el cronograma establecido, ¿no? Y por otro lado es qué es lo que hace la sociedad, qué es lo que, en tercer punto, qué es lo que hacen las fuerzas políticas actualmente, ¿no? Y en cuarto lugar, qué es lo que hace la comunidad internacional al respecto, ¿ah? Carlos, Más allá de las diversas manifestaciones de políticos, sí. nos quedan unos segunditos, 30 para ser exactos. Este año Ecuador ha vivido momentos de mucha inestabilidad. ¿Cuánto más complejo podría llegar a ser la situación en ese país tras el asesinato de Fernando Villavicencio? Mira, lo más complejo en este minuto es que el crimen finalmente se imponga. ¿Ah? Y en este minuto estamos en un escenario altamente crítico donde se está viendo esto,
se está viendo lo que proyectó Villavicencio en su minuto. Hay hechos reales que evidencian esto. Acuérdate el asesinato del alcalde de Manta y finalmente el estado de excepción, de acuerdo a la última revuelta que hubo en las cárceles. Entonces la situación es mucho más crítica de lo que pensamos y que podría impactar finalmente en el ciudadano de a pie. Carlos Escafi, consultor y analista internacional, te agradezco que hayas conversado con nosotros esta mañana. Te mando un fuerte abrazo. Buena mañana. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, igualmente. Lamentamos lo que está ocurriendo allá en Ecuador. Seguimos con más, Carolina.